Cuando pensamos en un enfrentamiento hipotético de la Guerra Fría entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, particularmente en sus puntos más calientes como lo fue en 1961, en el 62 o hasta iniciando los 80, los tanques que verían la mayoría del combate y por lo tanto tomarían parte en el resultado de dicha guerra no serían el Challenger, el Abrams o el Leopard 2, sino que en el caso de los norteamericanos sería la serie Patton y su culminación el M60, enfrentando al T-55, al T-62, al T-64 y al T-72. Originalmente designado como tanque con cañón de 105 mm M60 en marzo de 1959, siendo un desarrollo del M48 Patton, el M60 nunca recibió el alias oficial como tanque Patton, aunque sí se le ha referido informalmente como miembro de la familia. Este tanque sería el tanque de batalla principal norteamericano durante la Guerra Fría, llegando a producir hasta 15.000 unidades, un número que visto en el contexto occidental es masivo y competitivo en comparación a los números de producción del Pacto de Varsovia. Eventualmente su producción terminaría en 1983. El desarrollo del M60 está enlazado directamente a un evento azaroso de la historia. En esa época, el T-54 había chocado en la embajada británica en Budapest y era, aparentemente, luego de revisarlo por lo menos por encima, invulnerable al cañón de 20 libras británico disparando munición HAT y tiro sólido perforante. Y también vieron que el cañón D10T de 100 mm era bastante interesante. Y ya para esa época corría el rumor de un cañón de 115 mm. Estos eventos catalizaron el desarrollo de un cañón de alta velocidad de 105 mm, el famosísimo cañón L7, que fue instalado en el Centurion para mantenerlo como un tanque viable en el futuro. Otro problema con el M48 original era su motor de gasolina, que fue actualizado a uno de diésel en el M48A2. La elección del cañón, sin embargo, no era tan simple, porque en los campos de pruebas de Aberdeen le instalaron un cañón M41 de 90 mm a un M48A2C y lo probaron con una nueva munición HAT. En el prototipo T95E1 montaron un cañón de Animalisa de 90 mm con munición APDS. En el T95E2 montaron el cañón T254E1, una variante americana del cañón L7 británico con munición APDS británica, y finalmente dos versiones del cañón de 120 mm del tanque pesado M103. El departamento prefería el cañón de 120 mm aligerado, conocido como T123E6, porque su munición ya estaba en un estado avanzado de desarrollo. El problema es que la munición era de dos partes. El proyectil y la carga propelente tomaba mucho tiempo para cargar. En el tanque M103 este problema se intentó solucionar con un segundo cargador, pero un tanque mediano no tendría el espacio interno para otro tripulante y la tasa de fuego sufriría. De hecho, la tasa de fuego era de 4 disparos por minuto. Debido a esto, se seleccionó el cañón T254E1, modificado al estándar E2, para posteriormente ser designado como el cañón 105 mm M68. El armamento principal del M60, su cañón de 105 mm, el M68, es la característica más importante que justificaba su existencia. El M68 se utilizó en el M60, en el M60A1 y luego fue mejorado al cañón M68E1 que se instaló en el M60A1 modernizado y en el M60A3. Este cañón, conocido por su precisión, podía disparar una gran variedad de municiones que veremos en detalle en la sección subsiguiente. Es importante destacar que este cañón también se montó en los XM1 y en el M1 Abrams, y por lo tanto en el contexto de la Guerra Fría era el arma que se iba a enfrentar al Pacto de Varsovia en la guerra blindada, no el cañón de 120, al menos por parte de Norteamérica pre-1985.
y fue también la referencia por la que los soviéticos diseñaron sus blindajes compuestos en la tríada de los MBT soviéticos. Por ejemplo, ya conocen este fragmento, ¿cierto?, en que se nos muestra que los requerimientos de protección de un T-72 Ural, con su matriz de blindaje que compartía con el T-80 inicial, estaban pensados para aguantar municiones subcalibradas de cañón de 105 a una distancia de 500 metros. También fue un cañón que se instaló en el M48A5 y fue modificado para ser incorporado en el Striker MGS. Se produjeron múltiples variantes extranjeras, como la versión coreana utilizada en los Patton coreanos y en el tanque K1, los tanques turcos, y también hay versiones israelíes. El cañón M68 se diferenciaba en el L7 en algunos puntos que al final no los hacían intercambiables directamente tanque a tanque, porque la montura, la brecha, el mecanismo de retroceso eran diferentes y eran adaptados para ser instalados en la torreta del M60. Por ejemplo, la brecha, que es la parte que se cierra cuando cargas el proyectil, se cerraba de forma vertical, mientras que el cañón L7 lo hacía de forma horizontal. Presumo que hacerlo de forma vertical era sencillamente más conveniente para el M60. Otra diferencia es el extractor de gases, que está posicionado de tal manera que le permite al cañón pasar por encima del compartimento del motor durante el transporte. El cañón M68 es conocido por ser preciso, ¿cierto? Pero ¿qué tan cierta es esta aseveración, esta fama? Veamos los números, porque según este documento desclasificado por el Ministerio de Defensa británico en el 74, tenemos esta tabla. La primera muestra el valor de dispersión en miliradianes entre el cañón D10 del T-55 y el L7 británico, que para todo propósito balísticamente es igual que el M68. Mientras menor el número, mejor. A 1500 metros, un rango razonable de enfrentamiento de mediana a larga distancia entre tanques en el teatro europeo, la dispersión vertical del cañón D10 es de 1.79 y del L7 era de 0.481. Esta es una diferencia brutal de dispersión. En cuanto a la dispersión en azimut, es decir, horizontal, el D10 tiene 0.6 y el L7 0.412. Esto nos indica una clara superioridad por parte del L7 en términos de precisión de cañón y se fundamenta esa fama con creces. Ahora bien, no dice con qué munición se probó al cañón del T-55, pero sí se dice que se probó con munición APDS al cañón L7. Entonces, cuando aparecen las municiones con flecha, esa precisión aumenta incluso más. Y todo eso se traduce en que es más probable pegar el primer golpe, el primer tiro de forma precisa en comparación al cañón del T-55. ¿Y qué tal su fiabilidad? Según documentos oficiales del Instituto Polaco especializado en tecnología militar, el cañón M68 tiene una vida de servicio de 1000 tiros. Sin embargo, ¿1000 tiros de qué? Porque pueden ser cargas completas, o 1000 tiros de HAT, o 1000 tiros de APDS. Como el estándar internacional para medir la vida de un cañón se mide en EFC, o carga completa efectiva, asumo que se trata de 1000 cargas. Comparado al cañón Rheinmetall L44, que tiene un EFC de 1500, esto es de esperar. El estriado de un cañón tiene mucho que ver con su durabilidad y uno de ánima lisa debería tener más. Por lo tanto, lo sensato es compararlo con los cañones soviéticos. El cañón de 125 mm 2A26 utilizado en el T-64 inicial tenía un EFC de 600 cargas, mientras que el cañón 2A46M que podemos ver en la variante T-72A del 81 tenía el doble con 1200 cargas. Entonces, en comparación a un cañón soviético contemporáneo, el M68 duraba mucho más de lo que se traduce en un menor tiempo en mantención, y también mayor sustento de su aclamada precisión antes de que empezara a sufrir. También si lo comparamos con un 20 libras británico, el de 84 mm,
Inicialmente se estimaba que su EFC, disparando proyectiles APDS, era de 120, reducido a 60 en experiencia del mundo real. Al mismo tiempo se estimaba que 2000 tiros de alto explosivo causaban un desgaste equivalente del cañón. Entonces podemos ver que disparar munición subcalibrada tenía ramificaciones técnicas bastante serias. Por lo tanto, no esperemos que el cañón M68 haya sido capaz de disparar 1000 rondas subcalibradas. El valor probablemente ronda entre los 200-250. En definitiva, el cañón M68 era lo mejor que podía ofrecer Occidente, técnicamente excelente, y su fiabilidad era también particularmente alta incluso para ser un cañón con estriado. O sea, la fama que tenía, justificada. Como armamento secundario, el M60 contaba con una calibre 50 llamada M85, que estaba montada en la cúpula M19 del comandante. Y esta arma quizás no la conocen mucho, hayan pensado que otra calibre 50, pero fue un intento de reemplazar a la ametralladora Browning M2, siendo más pequeña y más ligera, y por lo tanto era más adecuada para ser utilizada dentro de vehículos, en vez de solamente por fuera. Una de las razones por las que no se volvió a usar, a pesar de sus ventajas en cuanto al tamaño compacto, fue que se alimentaba con una cinta diferente a la de la M2. Entonces, a pesar de usar la misma bala, la munición venía ya enlazada en la cinta. Entonces retirar todas las balas y encintarlas no era práctico en el campo. Otra razón fue que en servicio, la M85 no era fiable, debido a que la cinta metálica que la alimentaba se atascaba en el sistema de alimentación. Y además tenía una ametralladora coaxial M73, la cual fue utilizada solo hasta el 78, ya que luego sería reemplazada por una M240C, y ambas eran de calibre 7.62 mm. Ahora vamos a hablar de la munición, porque no importa cuán bueno sea el cañón, si es que la munición es mala. La primera munición que disparaba el M60 era la APDS M392. Esta era de producción británica, ¿ya? Y se llamaba por lo tanto L36A1, la cual fue introducida a servicio en 1961. Y chequen esto, cuando uno habla de munición, siempre hay que notar en qué momento, en qué año fue introducida. He visto algunos valores de penetración que oscilan entre 270 a 300 milímetros de acero a 2000 metros, y también encontré unos cálculos que hizo una persona conocedora del tema usando nomogramas de penetración con datos del manual técnico 430001-28 que salió en abril del 94. Y según los cálculos muestra a la M392 penetrando 343 milímetros de acero Brinell de dureza 220 a 330. El Brinell es una escala que nos dice cuán duro es el acero, ¿ya? Y 220 a 330 es como lo típico para un tanque, es de dureza mediana, tirando para alta. Entonces esta munición era más que suficiente para penetrar tanques como el T-55 a 2000 metros de distancia en todo el arco frontal. Por lo tanto, las siguientes municiones tendrán que medirse contra tanques más protegidos, como el T-62, que esperaría enfrentar al cañón L7 al ser un tanque de 1962. Y es que, si bien el T-62 no cambia tanto en el material o en el espesor, sí cambia en la geometría. Y acorde a una evaluación alemana detallada en enero de 1974, el reporte indica un nivel de protección un poco mayor al frente comparado al T-55. Mientras que la torreta del T-55 era vulnerable a más de 2000 metros, la torreta del T-62 era vulnerable a partir de los 800 metros. Sin embargo, esta munición recibió muchas críticas en cuanto a la precisión y al rendimiento contra blindaje angulado por parte de Israel, lo que llevó al desarrollo de M392A2, que añadió una punta de tungsteno, y con eso se solventaron un poco los problemas contra el blindaje angulado. Después, en 1970, entró a servicio la munición M728. Esta tenía un núcleo de aleación de tungsteno,
Se dice que penetraba 300 milímetros a 2000 metros y estaba altamente optimizada para penetrar blindaje angulado, lo que tiene sentido en vista del blindaje soviético al cual se iba a enfrentar. Contra T-55 y T-62 tendría un efecto incluso mejor que la munición anterior. Los penetraba, sin duda. Pero ya pensando en tanques como el T-64 y el T-72, esta munición entraría en servicio ya obsoleta contra estos tanques. Esto quiere decir, en mi opinión, ni siquiera tenía que haber existido. Porque en 1978 entraría en servicio para el cañón M68 la munición de flecha perforante APFSDS M735, que consiste de un núcleo de tungsteno enchaquetado en un cuerpo de acero con un escudo de viento de aluminio y una punta de acero. ¿Qué era capaz de hacer? Pues bastante. A este punto tenemos que compararlo con los blindajes compuestos del T-72. La versión soviética ya había incrementado su blindaje, pero aún habían muchas versiones de exportación que aún utilizaban la matriz inicial y la torreta monolítica de acero. Entonces esta flecha penetraba 300 milímetros de RHA. Y ustedes van a decir, 300 milímetros de nuevo. Ya, pero chequea esto, a 2900 metros. No es de sorprenderse entonces que esta flecha perforante pudiese derrotar a la matriz de blindaje del T-72 Ural, la del 73 al 75, a distancias de combate medianas que para mí son entre 500 a 1500 metros. Una evidencia que tuvo la ventaja de la retrospectiva es la foto que tomó el 4º batallón del Regimiento Blindado 37 en Tormenta del Desierto, con este T-72M iraquí que al tener las 4 costillas indica tener la matriz inicial, con rondas de flecha perforante, entre otras, penetrando a 2 kilómetros. Sin embargo, ya tendría problemas contra los esquemas que vinieron después. En 1980 se introdujo a servicio a la ronda M774, que fue hecha para mejorar el rendimiento y consiste de un penetrador monolítico de uranio empobrecido y una punta de acero. Fue rápidamente reemplazada por la flecha M833 en 1983. Sin embargo, 774 continuó en servicio, y esta habría sido la ronda principal en un hipotético escenario de Guerra Fría caliente. Penetraba 380 milímetros de blindaje homogéneo a 1000 metros. Esto quiere decir que a distancias de combate esperadas, el M60 podía perforar el glacis frontal de un T-72 Ural. Pero un T-72A habría sido muy difícil de perforar sino hasta distancias muy cortas, con su torreta de cuarzo invulnerable a distancias, a todas. Ni hablar del T-72B, que ya entraba en servicio en 1985. La única manera entonces que un Patton pudiese derrotar al T-72A y el B era disparando en las zonas débiles, que obviamente tienen una chance más baja de impactar. En 1983, como les dije, llegaría la flecha M833, que fue la segunda munición en producción con un cuerpo monobloque de uranio empobrecido y era un poco más larga, penetrando 420 milímetros de RHA a 2000 metros. Luego existe la munición M900 que teóricamente el M68A1 del M60A3 sí podía disparar, pero nunca entró en servicio. Y de todas maneras, el M1A1 Abrams con el cañón de 120 y el Leopard 2 ya estaban empezando a salir de las fábricas. 6 años después, la Guerra Fría acabaría. Y también, por supuesto, toca hablar de la munición HAT, porque sería también de las más utilizadas en un conflicto de guerra convencional. Y la munición HAT de turno para este cañón era la conocida M456, una munición que entró en servicio en 1961 y pasó por varias evoluciones porque tenía fallos, ¿ya? Especialmente con la espoleta. Mientras más angulado. ¿Y por qué tenía fallos con la espoleta? Porque esta munición era una descendiente directa de la munición HAT de 90 milímetros, de los cuales se hicieron muchos estudios y se tienen los valores exactos, ya probabilísticos sí, pero exactos de a qué ángulo esa ronda va a fallar.
¿Por qué? Porque mientras más angulado, más probable es que la espoleta no se armara, y por lo tanto, era una munición irregular, y no de forma insignificante, porque tenemos que tomar en consideración que el T-55 en adelante son literalmente formas geométricas anguladas ideales, ¿cierto? Ya la ven. Si bien era irregular, cuando funcionaba era bastante poderosa. ¿Y por qué digo que era poderosa? Porque tenía entre 350 y 434 milímetros de RHA de penetración, y el promedio por lo tanto rondaba los 400 milímetros. Entonces penetraba todo hasta que llegó el esquema de matriz compuesta del T-64, T-72 y T-80, que como ya saben, si habrán visto mi video, tenían la textolita, y la textolita era como el counter del HAT, por lo tanto eran técnicamente invulnerables. El cañón M68, como el L7, tenía una gran disponibilidad de diversas municiones, como por ejemplo HESH, fósforo blanco, canister, rondas de práctica obviamente, pero la carga estándar siempre sería una distribución entre perforantes y HAT, y quizás por ahí un par de tiros de HESH, y si no se esperaban blindados, la munición HESH y canister serían las ideales, como por ejemplo, hay alguna selva de Vietnam, ¿cierto? Canister se hizo famoso en esos tiempos. El M60 podía almacenar 57 proyectiles en ambos lados del conductor, en el piso debajo del cargador, y 9 proyectiles listos para cargar detrás del cargador. Y esto en realidad no es tan bueno, porque resulta que se disparan esos 9 tiros y luego el cargador tenía que reponer todo ese stack, o podía simplemente sacarla del piso y meterla en la brecha, pero eso ya toma mucho más tiempo y cansa más, no es ideal. Y por eso el M60A1 podía llevar 63 proyectiles en total, ampliando la capacidad de rondas listas que están detrás del cargador, pero eso tiene que ver con un rediseño de la torreta, se le hizo más espacio. Así que al final igual se solventó un poco esa deficiencia, pero no tanto. Sigue siendo una debilidad en mi opinión. Y obviamente ya hablamos del cañón, hablamos de la munición, solamente queda hablar del sistema de control de tiro. El sistema de control de tiro se llamaba M16. Así es, son creativos los gringos. Y era esencialmente el mismo que el usado por el M48A2C. Consistía de una computadora balística que integraba un sensor de temperatura en el cañón con un telémetro de coincidencia óptica llamado M17. El artillero tenía un periscopio M31E1 con magnificación de 8 aumentos y una mira M105D con magnificación también de 8 aumentos y campo visual de 7.5 grados. La computadora balística era una unidad mecánica que permitía seleccionar la munición y corregir la distancia, la superelevación del artillero, usando los datos de temperatura y telemetría. Después, en el M60A1, el FCS se llamaría M19, que consiste de un telémetro mejorado, el M17A1, y una computadora balística M19E1. Hasta ese momento, el M60A1 no poseía un estabilizador para su cañón. Ojo, que el T-62 ya tenía un estabilizador de 2 planos, el Leopard 1 ya tenía estabilizador, el Centurion, que era más antiguo, ya tenía estabilizador. En 1972, recién vino la estabilización añadida, o también llamada AOS. Este fue un kit de modificaciones al sistema de control hidráulico del cañón. Entrega un sistema de estabilización tanto para la elevación como para el giro de torreta y permite apuntar y rastrear en movimiento. En los campos de pruebas de Aberdeen, a un rango de 2000 metros, la probabilidad de golpe en movimiento era por sobre el 70% con esta nueva estabilización. Estas nuevas miras y periscopios amplificaron las capacidades del M60, pero ya hablaremos de eso de forma más centrada. Debido a los rápidos avances en capacidades antiblindaje y la electrónica de los 70, junto al fiasco que fue el Starship, que se merece otro video, se necesitaba una mejora para el M60A1. Fue así que en 1976 empezó el trabajo en el M60A3. El A3 fue construido incorporando todas las mejoras RISE,
y raíz pasivo. El artillero tenía la misma mira pasiva, pero versiones posteriores incorporaron este sí era un game changer, la mira térmica de tanque o TTS. El M60A3 usaba un telémetro láser y una computadora balística de electrónica sólida M21. La computadora ahora incorporaba un sensor de referencia en la boca de cañón con un sensor de viento. Entonces, el M60 en términos de sistema de control de tiro, según los documentos de la CIA, tenía un porcentaje de error de medición de distancia de 4.5% desde 1000 a 2000 metros, 6.5% de 2000 a 3000 metros y 9.5% de 3000 a 4000 metros. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el objetivo en verdad se encuentra a 2500 metros, tu telémetro te marca 2340 metros, o puede ser hasta 2660 metros entre medio. Comparado a un T-72, esto es el doble de margen de error. En el M60A1, la M17A1 era el doble de precisa que la de un T-72 con la TPD-249. Sin embargo, conocer la distancia es tan solo un factor dentro del proceso de adquisición de blanco, generación de una solución de tiro y el tiro. El T-72 era de hecho superior al M60A1 en todo este proceso. Por lo tanto, el M60A1 del año 1976 en realidad no tenía mejor sistema de control de tiro que un T-72 Ural, pero luego, en donde sí el M60 se disparó generando una enorme capacidad, fue con la introducción del sistema de control de tiro del M60A3, que se digitalizó. El tiro a objetivos en movimiento era muchísimo más eficiente que el de un T-72 al nivel de un T-80, y si le agregamos la mira térmica de primera generación, el combate nocturno se convirtió en el dominio supremo de las fuerzas de la OTAN. Esa fue la clase de diferencia que generó tener una mira térmica. La noche ya no era segura. La ANVSG-2 tenía 2 campos de visión con aumentos de 2.6 a 8 aumentos y poseía un rango de reconocimiento de vehículos a los 2300 metros. Su detección entonces sería un poco más que eso, pasado los 3000. En combate, el tanque soviético siempre sería visto antes contra el M60A3. Y eso, gente, ese fue el armamento, la munición, el sistema de control de tiro del M60. Ya pasamos desde el M60 al M60A1 y luego pasamos al M60A3. En el siguiente episodio vamos a ver a fondo a la protección y, si es que alcanza el tiempo, también la movilidad. Eso, si te gustó el video, deja tu like, deja tu comentario, suscríbete si no estás suscrito. Y agradezco igual a todos los miembros del canal. Hay algunos miembros que están ahí ingresando recientemente. El tema del M60 surgió como favorecido en la encuesta de miembros. Ya, por lo tanto, si quieres influir en la votación, en la democracia de los videos, te invito a considerar en convertirte en miembro de canal. Y también de paso eso es como un apoyo a este canal, ¿cierto? Y nada, nos vemos en el próximo video.